La lógica se puede definir como el desarrollo de la razón para establecer relaciones válidas, es decir, no contradictorias, entre los hechos. Y esto es lo que nos lleva, en un sentido más amplio, a la comprensión. La lógica se basa en la prueba. Buscamos una consistencia, eliminamos contradicciones, le damos un sentido a la información. Se basa en la prueba o evidencia, no en la creencia. Consiste en establecer la verdad y validez de un concepto, argumento o proposición en correspondencia con una realidad objetiva, siguiendo una cadena autoconsciente de pensamiento. La lógica es un campo muy amplio, pero para simplificar, trataremos los siguientes 3 puntos. Por un lado, las reglas de definición, por otro lado, el razonamiento deductivo e inductivo, y por último, y la parte quizá más práctica y divertida, las falacias lógicas. La definición es el corazón de la lógica. Básicamente se basa en aislar la esencia de una palabra o concepto, y hay que establecer un terreno conceptual común en la argumentación y en la comunicación para evitar malentendidos. Ya decía Sócrates en el siglo V a.C., define tus términos. El método socrático consiste en definir todos los términos de un argumento o una proposición hasta que no haya contradicciones ni incoherencias en él. Si siguen existiendo incoherencias, se considera que el argumento es erróneo. Las definiciones reales son afirmaciones eternamente verdaderas, que captan la esencia de los conceptos que definen. Pasando a la parte de razonamiento deductivo, podemos decir que en este tipo de razonamiento la verdad de las premisas aseguran la verdad de la conclusión. Es decir, pasamos de la deducción de lo general a lo específico. Un ejemplo de ello es el silogismo. Tenemos el silogismo clásico. Aquí tenemos en este ejemplo 2 premisas. Todas las semanas comienzan el lunes. Hoy es lunes. Si esas 2 premisas son verdaderas, podemos concluir, podemos decir, entonces, hoy comienza una semana. Otro ejemplo puede ser el silogismo condicional, que también se llama modus ponendo ponens. En este ejemplo podemos decir, si es de día, entonces el sol brilla. Ahora es de día. 2 afirmaciones, por tanto, podemos concluir que el sol brilla. Otro ejemplo es el silogismo disyuntivo, también llamado modus tollendo ponens. Aquí podríamos decir, un animal nace siendo macho o hembra. Si un animal nace siendo macho, entonces concluimos que no es hembra. Aquí, a diferencia del razonamiento deductivo, en el razonamiento inductivo la verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero no la garantizan. Vamos de lo específico a lo general con la inducción. Un ejemplo de razonamiento inductivo sería: todos los cuervos observados hasta el momento han sido negros, por tanto, concluimos que todos los cuervos son negros. Pero como decíamos antes, lo apoyamos, pero no podemos garantizarlo. Las falacias lógicas quizás es la parte más divertida y práctica de la parte de la lógica. Una falacia es simplemente una afirmación que puede parecer razonable o puede parecer cierta a la superficie, pero que realmente es errónea o deshonesta. Entonces, si creemos un engaño como verdadero, esto nos puede llevar a actuar de una forma errónea. Conocer estas falacias nos ayuda a identificar esa falsedad de la premisa y así podemos evitar el engaño. ¿Cómo surgieron las falacias lógicas? Pues se mencionan por primera vez en el libro sobre refutaciones sofistas que hizo Aristóteles. Los sofistas eran un tipo de filósofos que solo querían ganar el debate y utilizaban cantidad de falacias
para hacer que el público se pusiera a su favor y parecer así que estaban ganando un argumento, cuando en realidad estaban haciendo falacias. Hay cientos de falacias y solo comentaremos algunas, aunque os animo a que intentéis identificarlas cada vez que alguien habla o dice un discurso. Una de las más famosas es el ataque personal, o ad hominem, que es atacar a la persona en lugar de discutir el argumento. Aquí el enfoque cambia del argumento hacia la persona, algo de su ideología, su físico, su carácter, su edad, etc. Por ejemplo, como eres demasiado joven, no tienes razón. O como eres de derechas, como eres de izquierdas, como eres apolítico, pues no tienes razón. Aquí otra variante sería lo que le llaman envenenar el pozo, que es cuando atacan antes de que hable la persona y por tanto ya lo desacreditan con todo lo posterior que puede decir. Por ejemplo, no puedes confiar en Pepe y en su palabra porque es un mentiroso. Luego estaría el apelar a la mayoría, lo que se llama también ad populum, que es aceptar un argumento como verdadero solo porque lo acepta la mayoría. Este argumento es el que utilizan la mayoría de los filósofos, por tanto es el mejor. Aquí sería también una variante que sería el enfoque snob, pues como lo hacen los mejores, este es el adecuado. Por otro lado, otra falacia es la ad traditio, apelar a la tradición, decir que es cierto solo porque la gente siempre lo ha creído así o siempre lo ha hecho así, siempre ha funcionado en el pasado y por tanto pues seguirá funcionando en el futuro. Esto es una falacia. También apelar a la fuerza, el ad baculum, que es usar la fuerza, amenaza de algún castigo para hacer que se acepte una conclusión. Esto es así porque si no, pues te voy a meter en la cárcel o te voy a multar tanto. Y tienes que aceptarlo y punto porque es así. Otras falacias son apelar a la lástima, ad misericordiam. Un ejemplo sería, pobrecito, no merece ir a la cárcel porque ya tiene 70 años y sufre de achaques. Otro, apelar a la autoridad, muy usado, ad veracundiam, que es creer un argumento como cierto solo porque lo indica así una autoridad. Sobre todo cuando esta autoridad está condicionada, por ejemplo, económicamente. Como las autoridades sanitarias dicen que las terapias alternativas son malas o poco fiables, no debemos tratarnos con ellas. Apelar al miedo, ad metum, que es utilizar el miedo. Por ejemplo, si no te tomas este medicamento concreto, pues seguro que vas a morir. Apelar a la adulación, ad superbiam. Por ejemplo, esto sería dorar la píldora. Pues las personas realmente inteligentes son los que apoyan este argumento. Otro tipo de falacias, como las de componente, podremos mencionar la del argumento circular o petitio principi. Aquí, por ejemplo, las premisas incluyen la afirmación de que la conclusión es verdadera y se asume que la conclusión es verdadera. Por ejemplo, asignaturas inútiles como la filosofía no deberían enseñarse en la escuela. Como no tiene sentido, todos están de acuerdo que no conviene gastar dinero en asignaturas inútiles, la filosofía no debe cursarse en la escuela. Aquí nunca se probó que la filosofía fuera inútil. O, por ejemplo, si tomamos como premisa que un humano es todo ser que se percibe como humano, la frase Robotron es un robot que se percibe como humano, por tanto Robotron es un humano. En este argumento, humano se define con el propio término humano, siendo una definición circular. La generalización precipitada o dicto simpliciter es hacer un razonamiento inductivo con una muestra pequeña. Como si vamos a una ciudad y nos montamos en dos taxis y concluimos que todos los taxis de esa ciudad, por ejemplo, son malísimos o son maravillosos. Otra falacia es la post hoc ergo propter hoc, que es realizar una inferencia en la que un acontecimiento es la causa de otro solo por el hecho de suceder antes. Por ejemplo, canta el gallo y sale el sol.
Por tanto, concluimos que el gallo hace salir el sol. Non causa pro causa es confundir una causa falsa de un acontecimiento con la causa real. Por ejemplo, no se ha tomado el zumo, por tanto se ha resfriado. Conclusión irrelevante, también llamada ignoratio elenchi o red herring en inglés, es cuando se desvía la atención a otro punto. Por ejemplo, puede que este gobierno tenga asuntos de corrupción, pero ¿y lo bien que lo están haciendo en salud pública? Aquí, como ejercicio, os animo a que busquéis en Los Simpson el capítulo en el que Homer se presenta a la alcaldía y tiene un debate con el alcalde actual e identifiquéis la siguiente falacia. Por ejemplo, la de non causa pro causa, la conclusión irrelevante y la falacia de ad hominem. Otra falacia a tener en cuenta es la del hombre de paja o strawman, que consiste en presentar un argumento absurdo o distorsionado como parte del contrario y se ataca a ese argumento, o incluso presentar directamente una versión caricaturizada de ese contrario. Esto se utiliza mucho en televisión, por ejemplo, cuando se quiere presentar una supuesta disidencia y realmente se presenta un personaje a veces incluso inventado, o si es posible que sea maleducado o grotesco, para que genere una sensación de rechazo. Por ejemplo, cuando se hace la afirmación de que los antivacunas y los curanderos defienden la lejía como cura para todo. La falacia tu quoque o tú también es cuando se considera algo falso porque la persona que lo indica hace lo contrario. Por ejemplo, el médico que fuma y dice que fumar perjudica la salud. El que él lo haga no implica que su afirmación sea falsa. La pendiente resbaladiza es una falacia en la que se asume erróneamente que no se puede parar un proceso. Por ejemplo, si se dice el uso del vehículo propio hay que eliminarlo porque si no, no se podrá parar la contaminación y esto nos llevará a la destrucción de la humanidad. La falacia del falso dilema es cuando se dan dos opciones, cuando en realidad puede haber varias. Esto se utiliza mucho con los niños. ¿Qué prefieres, lentejas o garbanzos? ¿Qué eliges, izquierdas o derechas? La falacia de equívoco es aprovechar la ambigüedad para generar confusión. Por ejemplo, en la frase Juan le dijo a Pedro que tenía mal aspecto, ¿quién tenía mal aspecto, Juan o Pedro? O por ejemplo la frase el trivium es trivial, ya que trivial significa tres vías, como el trivium. La falacia de asociación es cuando las características de un subconjunto se aplican al todo. Por ejemplo, algunas teorías de la conspiración son ridículas, por tanto, todas las teorías de la conspiración son ridículas. También está la culpa por asociación, que es básicamente meter en el mismo saco a dos grupos que coincidan en una opinión. Por ejemplo, los de extrema derecha opinan que es bueno defender las tradiciones. Como Paco defiende las tradiciones, Paco es de extrema derecha. La falacia de apilar la baraja es cuando se rechaza, se omite o se ignora un argumento contrario. Por ejemplo, citar solo los estudios que respalden una teoría mientras se ignoren los que lo refutan. La falacia de quietismo, también popularmente sería el que calla otorga, y un ejemplo sería, pues, como nadie se queja, esto es correcto. También apelar a la falta de evidencia, argumentum ad ignoratium. Por ejemplo, hasta el momento no hemos visto un cisne negro, por tanto no existen los cisnes negros. Que por cierto los cisnes negros se descubrieron a finales del año 1600, hasta entonces se creían que no existían. Dentro del grupo de falacias de omisión tenemos algunos ejemplos como hipótesis contraria al hecho, argumentum ad speculum. Es cuando afirmamos que si hipotéticamente hubiera ocurrido X, el resultado habría sido Y. Por ejemplo, si yo no te hubiera dado mi apoyo, ahora no serías nadie, cuando influyen otros factores. Pregunta compleja, como pueden ser los ejemplos de ¿has dejado de tomar drogas ya? O ¿dónde escondió las pruebas? Premisa contradictoria. Es establecer una premisa de tal manera que contradiga la premisa anterior.
como en esta solución ayudará a todos los ciudadanos. Y luego decir solo aplica a los que cumplan las condiciones. Esto es una falacia ya que no aplica a todos. El físico Richard Feynman comentó: el problema no es que la gente carezca de educación, el problema es que las personas están lo suficientemente educadas para creer lo que se les está enseñando, pero no están lo suficientemente educadas para cuestionar nada de lo que se les ha enseñado. Dentro de la manipulación para alejarnos de la verdad desde el punto de vista de la lógica, podemos mencionar algunos ejemplos, como las falacias lógicas que ya hemos comentado, o directamente mentiras, el no permitir un debate con el contrario, aunque esto sería la falacia de apilar la baraja, o incluso aquí podríamos añadir el straw man, que como hemos comentado antes, pues generar un debate con el contrario, pero en vez de con un contrario con buenos conocimientos y un buen entendimiento, con un contrario caricaturizado, generar rechazo lógico con la ilógica. Esto lo vemos mucho en las noticias o cuando quieren manipular la opinión sobre un tema, pues dan información contradictoria. Pues dicen, esto es bueno, hacer esto es bueno, y de repente la siguiente noticia es hacer esto es malo, entonces la gente no sabe muy bien a qué atenerse. Lluvia de mentiras sin tiempo para contraargumentos. Esto se utiliza mucho con un contrario, van soltando mentiras sobre el contrario, y mientras el contrario se centra en dar contraargumentos de esas mentiras y demostrar que son mentiras, pues ya cuando lo ha demostrado han soltado la siguiente mentira. No dar argumentos, decir que algo es así y punto, o generar un pensamiento automático sin razonamiento propio, ya sea por un condicionamiento basado en propaganda, o incluso a día de hoy pues con muchas herramientas que hacen que la gente directamente pregunte a una máquina en lugar de pensar por sí mismo.